Este es Noticias Capital Enseñas. Bienvenidos a Noticias Capital Enseñas. Nuestro programa se realiza gracias al convenio de cooperación entre el INSOR y Canal Capital. Agradecemos a este canal por ser el primero en crear espacios de inclusión social, labor que ha permitido que las personas sordas podamos acceder a la información a través de nuestra lengua nativa, la lengua de señas colombiana. Saludamos a Magazine Enseñas de Telecafé, a Conectados por Signos en el Tolima y a Conexión Remota en el canal de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Noticias Capital Enseñas. Continuamos en Noticias Capital Enseñas. Hoy está con nosotros la doctora Araceli Mora, de la Subdirección de Diseño de Instrumentos del ICFES. Bienvenida. Doctora Araceli, ¿qué son las pruebas Saber? Las pruebas Saber son evaluaciones estandarizadas periódicas que realiza el ICFES para medir la calidad de la educación en los distintos niveles de formación y forman parte del sistema de aseguramiento de la calidad que ha definido el gobierno como parte de ese control y seguimiento a la calidad. Dentro de las pruebas Saber tenemos evaluaciones, como les decía, en distintos niveles. Están las pruebas en educación básica, que corresponde a Saber tercero, quinto, noveno. Están las pruebas Saber 11, que es para educación media, la prueba Saber Pro, que se realiza a estudiantes que están terminando su programa académico en educación superior, y tenemos la prueba Presaber también, que es una prueba de ensayo para los estudiantes que están próximos a terminar su bachillerato. Finalmente están las pruebas internacionales, que son unas pruebas en las cuales el país se mide con otros países a nivel mundial. Por favor, doctora Araceli, ¿qué grados deben presentar el examen Saber 11? El examen Saber 11 lo presentan todos los estudiantes que están finalizando su educación secundaria y que están próximos a ingresar a algún programa académico en educación superior. El examen Saber 11, su resultado es un requisito que piden las instituciones de educación superior para poder iniciar programas académicos. Hubo cambios en la aplicación de las pruebas. Cuéntenos cuáles son los cambios realizados, por favor. Efectivamente, para el segundo semestre de 2014 se hicieron cambios en la prueba Saber 11. Básicamente estaríamos hablando de 5 aspectos. El primero de ellos es la inclusión de preguntas abiertas. Nuestras pruebas siempre habían sido pruebas de preguntas cerradas de selección. Se están incluyendo 2 preguntas abiertas para cada prueba, con excepción de inglés, porque es la posibilidad de nosotros también poder medir el desarrollo de esas competencias y saber qué saben hacer con ese conocimiento que han adquirido. El segundo es el que tiene que ver con la inclusión de la prueba de competencias ciudadanas. Es muy importante para nosotros en la medida que es un aspecto fundamental en la formación de las personas y en su desempeño como ciudadanos en el país. El tercero de ellos es el que tiene que ver con las pruebas que se están evaluando. Veníamos haciendo una evaluación con 8 pruebas, más una prueba interdisciplinar y una que tenía que ver con profundización. En este momento ya estaríamos hablando de evaluar solo 5 áreas. La primera de ellas es lectura crítica, la segunda es matemáticas, la tercera es ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas e inglés. El cuarto cambio está relacionado con el número de preguntas. En el número de preguntas, por ser mayor el número de áreas que se evaluaba, era menor la cantidad de ellas. En este momento, al tener 5 áreas, estamos hablando ya de incrementar el número de preguntas en cada área, y eso nos da la posibilidad de una mayor profundización en cada una de ellas. Y el último cambio
que es el quinto, tiene que ver con el puntaje. Nosotros estábamos generando una información de resultado por cada prueba que se evaluaba. En este momento estaríamos ya hablando de que va a haber un puntaje global de la prueba que incluye las 5 áreas. Por favor, cuéntenos, ¿estos cambios aplican para todas las pruebas o solo para las pruebas Saber 11 grado? Estos cambios realmente solo aplican para la prueba Saber 11. Con los cambios lo que estamos buscando es tener la posibilidad de alinear todas las pruebas que el instituto realiza y poder medir todo el proceso de formación del estudiante desde que inicia su educación básica hasta la educación superior. Por favor, doctora Araceli, cuéntenos cómo se ha estructurado la aplicación del examen para la población sorda. La aplicación del examen a partir de este semestre se estructuró con 2 opciones. La primera de ellas fue nosotros en el proceso de registro hacer la validación con la población de discapacidad auditiva para que ellos tuvieran la posibilidad de expresarnos si tenían la necesidad de intérprete durante la realización de la prueba o no. Eso significó que un grupo de estudiantes que decidió no hacer uso, digamos, del acompañamiento de intérprete, presenta la prueba el 3 de agosto junto con el resto de estudiantes oyentes. Y para el resto de estudiantes que manifestaron necesitar intérprete, estaríamos aplicando la prueba el 14 de septiembre, pero esta es una prueba diseñada especialmente para ellos, que es una prueba electrónica y se realiza a través de uso de computador. ¿Cuántas y qué tipo de preguntas contienen las pruebas Saber 11 grado? Las pruebas Saber 11 que hemos diseñado para la población con discapacidad auditiva contiene preguntas de tipo cerrado y preguntas de tipo abierto de respuesta corta. Eso significa que por primera vez estamos utilizando la posibilidad de que el estudiante elabore su respuesta, pero para ello va a tener destinado un espacio muy pequeño, digamos 2 líneas, en las cuales debe poder elaborar una respuesta en los términos que se está solicitando que se haga. En cuanto al número de preguntas para cada una de las pruebas, estamos hablando de, en matemáticas, de 40 preguntas, en lectura crítica de 30, en sociales y ciudadanas 36, ciencias naturales 44 y en inglés tendríamos 35, lo que nos da un total de 185 preguntas para la prueba. Por favor, cuéntenos en dónde pueden los estudiantes sordos consultar el lugar y hora para presentar el examen. En este momento, el ICFES está terminando todo el proceso logístico para la aplicación que se realizará el 14 de septiembre. En ese sentido, los estudiantes tendrán la posibilidad de conocer su sitio y hora aproximadamente 15 días antes a través de un link en la página web que les estaremos informando oportunamente. Doctora Araceli, por favor, envíe un mensaje a las personas que siguen nuestro programa. Nuestra mayor gratificación es la posibilidad de poder trabajar un proyecto de esta naturaleza con el acompañamiento de INSOR. Ha sido el esfuerzo de un grupo de profesionales de ambas entidades
tratando de desarrollar una prueba que permitirá a una población la inclusión en unos procesos que son una meta específica del gobierno. En ese sentido también queremos invitarlos a que aprovechen este momento, usen la prueba como un momento de autoconocimiento y que tengan la posibilidad también de ser nuestro referente para seguir construyendo en torno a eso. Doctora Araceli, muchísimas gracias por esta información tan interesante y gracias por tener en cuenta a todas las personas sordas y tener el medio de comunicación para nosotros, que es la lengua de señas colombiana. Muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes por invitarnos a compartir. Muy amables. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias Capital en Señas. Se está organizando el grupo de representantes de las víctimas de la violencia que viajará a La Habana para participar en los diálogos del proceso de paz. Gobierno y FARC preparan en La Habana, Cuba, el inicio de negociaciones sobre el punto 5 de la agenda relacionado con las víctimas del conflicto y la verdad, justicia y reparación para ellas. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. No estamos en La Habana para intercambiar impunidades. Todo lo contrario. Cada quien deberá asumir su propia responsabilidad. Es esencial que todos los sectores de la sociedad participen en este ejercicio fundamental de reconocimiento de responsabilidades. El proceso de paz de La Habana entre el gobierno y las FARC es uno de los pocos del mundo que ha vinculado a las víctimas a la mesa de negociaciones entre las partes. Hace algunos días tuvimos ocasión de escuchar a un grupo de víctimas de las FARC. También hemos oído clamores de víctimas de otros actores. Son dolorosas historias que reflejan la crueldad del conflicto. Todas ellas piden varias cosas, pero sobre todo saber la verdad. Por otra parte, Naciones Unidas, Universidad Nacional e Iglesia avanzan en la integración de las delegaciones de víctimas que viajarán a La Habana. El gobierno descartó manipulación política del proceso. Somos conscientes de que las víctimas que viajarán no son ni representarán a todos los millones que ha dejado tendido el conflicto armado. Pero también sabemos que no tiene antecedentes en ningún proceso de paz del mundo que en medio de los diálogos oigamos de manera directa a las víctimas. Humberto de la Calle hizo un llamado a las FARC para que muestre hechos concretos de paz, acordes con el deseo de reconciliación que tienen los colombianos, tras lamentar las acciones de violencia de la guerrilla en los departamentos de Putumayo y Arauca. El secretario de Gobierno habla sobre el plan piloto del proceso de la paz para el posconflicto en las 20 localidades de Bogotá. El anuncio lo hizo el secretario de Gobierno en la Asamblea Distrital de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, donde advirtió que el mandatario capitalino busca convertir a la ciudad en el programa piloto del proceso de paz para el posconflicto. Tienen que haber un proceso de socialización, un emprendimiento total de cultura de paz en la ciudad. Por eso queremos que la ciudad de Bogotá sea la primera ciudad de Colombia que sea la capital de las zonas francas para la paz en las 20 localidades. En el evento estuvo el vicepresidente Angelino Garzón, quien elogió la política del gobierno distrital al liderar el tema de derechos humanos en el país. Yo no tengo sino palabras de reconocimiento al gobierno distrital por la presentación de esta política pública en materia de derechos humanos a nivel distrital. Ahora necesitamos que esta política se exprese en cada localidad, que cada alcalde o alcaldesa menor también desarrolle la política pública de derechos humanos. Asimismo, el secretario de Gobierno anunció la creación de 12 casas para la defensa de los derechos humanos de la población afro que habita en Bogotá.
Los funcionarios judiciales hacen un llamado urgente para que el gobierno destine el presupuesto suficiente para descongestionar los procesos judiciales. Estos son los miles de procesos judiciales de colombianos que se encuentran acumulados en los juzgados, tribunales y altas cortes. La justicia parece no dar abasto para resolverlos. Las víctimas del conflicto armado son las principales afectadas con la congestión de procesos acumulados en la rama judicial. Según los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, la efectiva reparación y los derechos de los ciudadanos se entorpece porque el gobierno nacional no ha destinado los recursos para resolver sus escenarios jurídicos. Es hora que el gobierno nacional preste toda la atención al servicio público esencial de justicia, asignando los recursos necesarios oportunamente y no someta a la rama judicial a la incertidumbre del giro caprichoso y a cuentagotas de recursos económicos, sino que, de una vez por todas, preste la atención suficiente para que Colombia cuente con una rama judicial fuerte en cuanto a capacidad de respuesta de la demanda de justicia. Los togados aseguran que es en la Fiscalía General de la Nación donde se acumulan la mayor parte de procesos de víctimas del conflicto armado que no han sido resueltas y argumentan que existen razones políticas de parte del gobierno para no destinar los recursos que le pondría fin a la congestión. Y digamos un abandono estatal frente a una situación coyuntural que de una u otra manera ha sido propiciada por el mismo Estado, porque pues, en verdad el descontento de la ciudadanía a veces se debe al manejo político del Estado. Entonces las víctimas de ese conflicto armado también padecen su afectación a los derechos humanos por una falta de solución oportuna. Los funcionarios judiciales hacen un llamado urgente para que el gobierno destine la acción presupuestal suficiente para descongestionar los procesos judiciales y sobre todo para resarcir los derechos de las víctimas. El fenómeno del Niño continúa afectando a Colombia. El IDEAM hace un llamado para ahorrar agua y energía. Mientras el fenómeno del Niño afecta a gran parte del país, Bogotá presenta una temporada de lluvias que le da las condiciones para prepararse para los efectos eventuales que podría tener de prolongarse este fenómeno. Que hoy tenemos unas buenas condiciones de nuestros embalses de abastecimiento de agua potable para la ciudad, que eso es favorable para nosotros. Sin embargo, lo que nos ha llamado el IDEAM es a que todos los gobiernos, tanto departamentales como municipales y distritales, tengamos unos planes para lo que ellos establecen de la probabilidad, que hoy en día es mucho más alta, más del 70% de un futuro, de un posible fenómeno del Niño, que significa menos lluvias y mucha más calor, mucha más temperatura. Es así como el Instituto Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático adelanta una estrategia de prevención. Bogotá, digamos, tiene una condición especial, es la ciudad más grande del país, tenemos más de 7 millones de habitantes, el consumo de energía es muy alto, el consumo de agua también, por eso consideramos importante desde ya, sin que tengamos una necesidad definida en ese momento, porque no es así, sí empezar un proceso de racionamiento y uso eficiente tanto de energía como de agua. En esta línea hace un llamado a la ciudadanía. Independientemente que hoy no estemos afectados como el resto del país, debemos es actuar ahora, debemos actuar antes, de manera preventiva. No debemos esperar a que no tengamos agua para empezar a ahorrar o hacer racionamiento o uso eficiente. En Altos de Casucá se construyó el Salón de la Botella, un centro comunitario para que los niños, jóvenes y adultos disfruten de diferentes actividades. Según cifras de la Personería de Soacha, cerca de 40.000 víctimas de la violencia han llegado a Casuca durante la última década. Mientras tanto, en el barrio Altos del Pino, construyeron el Salón de Botellas con la comunidad y algunas organizaciones. La idea era que como tenemos residuos como las botellas, podemos utilizarlas para algo bueno, hacer centros comunitarios como este. Nos ha servido como salón cultural para diferentes talleres formativos y artísticos. Realizamos talleres de música con los muchachos de la comunidad juvenil de acá de Altos de Casuca, la Comuna 4 y con la comunidad infantil. Esta es una comunidad resiliente, una comunidad que a través de sus lideresas y líderes ha
cambiado la adversidad en la que vive, ha cambiado su situación y han logrado construir cosas tan maravillosas como esta casa. Informó Cristian Sánchez, reportero digital. Sigan ustedes con más información en Canal Capital, Televisión Más Humana. El entrenador del Real Madrid asegura que James Rodríguez es uno de los mejores jugadores del Mundial. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sabe que tiene por delante un rompecabezas esta temporada para configurar el equipo en sus respectivas posiciones con grandes estrellas, incluido el colombiano James Rodríguez, al cual le apuesta para construir el futuro del club blanco. Creo que el Real Madrid ha fichado uno de los mejores jugadores del Mundial, muy joven. El Real Madrid necesita por el futuro, no solamente por el presente, de este tipo de jugadores. En su segunda temporada al frente del equipo merengue, el italiano aseguró que su grupo tiene la capacidad para lograr más títulos. Tenemos la gana, tenemos el sueño de seguir ganando títulos. Este año tenemos más competición del año pasado, por esto también la plantilla es más competitiva. Sumado a los elogios del técnico merengue, el cucuteño continúa recibiendo el respaldo de los seguidores madridistas. La venta de camisetas con el nombre del nuevo número 10 rompe récord con una cifra de 358.000 en 48 horas, lo que convierte al jugador colombiano en el más taquillero en la historia del club. Además de la James manía, sus anteriores técnicos se atreven a dar garantía de su potencial. André Vilas-Boas, exentrenador de James en el Porto de Portugal, no dudó en elogiar su talento con la número 10. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias Capital Enseñas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerde que el INSOR contribuye en la construcción de una sociedad incluyente para la población sorda colombiana. Los invitamos a comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Nos encontramos aquí a las 12 meridiano el próximo domingo y en repetición el sábado a las 6 de la mañana. Canal Capital, Televisión Más Humana.